Bendiciones, hermanos. Vamos a iniciar con nuestro, Dios les bendice, vamos a iniciar con nuestro devocional del día de hoy, que lleva por nombre Creciendo en el Espíritu Santo. Y como lo hemos estado viendo semanas anteriores, son devocionales acerca del Espíritu Santo. Y pues la semana pasada veíamos, ¿verdad?, que debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque como ya lo habíamos visto anteriormente, ya habíamos sido sellados por el Espíritu Santo y fuimos bautizados del Espíritu Santo en el día del Pentecostés, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a continuar con esta serie de devocional, pero primeramente vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, bendito Rey, porque tú eres misericordioso, Señor, porque nuevas son tus misericordias, Señor, cada mañana, Señor. Gracias te doy, Padre, por esta oportunidad que nos da, Señor, de poder tener este tiempo de devocional, Señor. Te agradezco, Padre, por la vida de nuestros hermanos, Señor, que ya tuvieron bien a conectarse, Padre, para tener este tiempo, Señor, como dice tu palabra, es en un mismo sentir, en un mismo espíritu, Padre Santo, que tú seas, Señor, hablándonos, Señor, en esta tarde, Señor, a través de tu palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo siga haciendo esa obra poderosa en nuestras vidas, Señor, y como el tema que vamos a ver hoy, que sigamos creciendo en ti, Padre Santo, porque hay un propósito, Señor, que sigamos creciendo, Señor, y que sigamos siendo llenos de tu Espíritu Santo, Padre. Te damos gracias, Señor, y te doy gracias, Padre, por todos aquellos que también posteriormente pudieran ver este devocional, Señor, que sea de bendición para sus vidas, Padre. Te damos gracias, Padre, porque nos das esta oportunidad, Señor, de tener estos tiempos, Señor, porque debemos de permanecer, Señor, siempre buscando esa llenura de tu Espíritu, Señor, a través de tiempos, Señor, de devocional, tiempos de lectura, Señor, de escudriñar tu palabra, Señor, de orar, Padre Santo. Gracias, Padre, y síguenos permitiendo, Señor, que sigamos menguando nosotros para que sigas creciendo tú en nosotros, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues vamos a leer, hoy vamos a tratar, el estudio se va a tratar en Colosenses 1, del 1 al 8. ¿Lo lees, David? Sí. Colosenses 1. Sí. Colosenses 1, del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Jesucristo nuestro Señor, y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, siempre orando por vuestros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Entonces, el devocional de hoy se va a tratar de Colosenses 1, del 1 al 8. Estamos viendo, ¿no? Decía Delfis hace un momento que la semana pasada también tomamos un espacio y hablamos del Pentecostés, ¿verdad? Entonces, y también es posible que Pablo, en su segundo y tercer viaje que pasó por Colosas, porque está cerca de Efeso y de la Odisea. Posiblemente Epafras fundó esa iglesia. Él le llevó a Pablo a Roma noticias sobre la iglesia y el saludo. Y en su saludo final, Pablo dice que Epafras tiene una carga por ellos. Eso lo vemos hoy, vamos a leerlo, ¿no? Epafras trabajaba en el ministerio con Pablo.
en la congregación de Colosas, para saber un ¿Quién poquito era? de historia, ¿no? Era compañero de Pablo en la prisión de Roma. Entonces, dice que en el saludo final de Colosenses, dice que Epafras, perdón, se me hace difícil ese nombre, tiene una carga por ellos. Leamos Colosenses 4, 12 y 13 del FIS, por favor. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervos de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de quien tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Laodicea y los que están en Hirápolis. Entonces, ahí vemos la importancia de la oración, ¿verdad? Dice, siempre orando por vosotros. Entonces, Epafras, va y le dice que tiene una carga muy grande por la iglesia, ¿no? Porque todo comenzó, si ustedes ven desde el principio, todo comenzó muy bien, pero en el saludo final de Colosenses hay un saludo, Epafras dice, pues es que está sucediendo algo en la iglesia, ¿no? Y qué es lo que le llevó, que estaban pasando en la iglesia, estaba entrando el legalismo judío, y si ustedes lo ven, en este tiempo está pasando lo mismo, se quiere judaizar a la iglesia. Y Epafras le dice, está entrando el legalismo judío, los mandamientos de hombres, están entrando filosofías, y ese tipo de filosofías también se estaba dando ya el culto a los ángeles, también a la sabiduría, al conocimiento, pero todo eso era hueco, ¿eh? Eso es lo que le está diciendo a Pablo. Está entrando todo este tipo de cosas a la iglesia y no tienen fundamento. Recordemos que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, ¿no? Y aquí Epafras le está dando su pesar, ¿no? Le está diciendo, está sucediendo esto en la iglesia. Eh, está entrando una filosofía, y ¿qué eran estos? Eran los gnósticos, con G antes, iniciando, G-N-O-T-S-T, gnósticos. Y Pablo les habla y les dice quién es Jesús y quién es Él en nosotros, ¿no? Pues él empieza a atacar lo que se está metiendo en la iglesia, ¿no? El título del devocional es Creciendo en el Espíritu. Y dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque si no nos ponemos a estudiar como se nos ha estado enseñando, como hemos estado aprendiendo en las predicaciones, como como dicen, ¿no? No te quedes con eso, dale como los Berea, ¿no? Berea estudiaba y decía esto, ¿no? Indagaba. Entonces dice uno, pues esto no lo dice, ¿no? Y si no hacen caso, pues ya es cuestión de quién, de Dios y la persona, ¿no? Pero es importante, ¿no? ¿Por qué? Para poder defender el evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo sea nuestra guía y Él nos instruya, Él nos dirija, pues no nos vamos a dar cuenta de todo esto. Ahorita podemos decir, bueno, todo esto pasó allá en ese tiempo, ¿no? Pero está pasando tristemente ya en estos tiempos. La iglesia, hay personas que quieren judaizar. Decía el pastor alguna vez, ¿no? Ahora ya quieren hasta enseñar hebreo, ¿no? Se quieren poner la cosita, eso no me acuerdo cómo se llama. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Meternos a la palabra, ¿no? Meternos y tener una relación íntima, porque podemos estudiar mucho y decir, podemos decir, bueno, tú dijiste que hay que meternos sí, pero esa palabra la tienes que hacer tu vida para ti. Y no tenemos que estar desconectados. Yo puedo estudiar, pero con mi intelecto yo puedo decir, aquí yo pienso que dice así. No, ¿qué dice la palabra?
Porque si vemos la palabra, no necesita ayuda, o sea, hay respuestas, ¿no? Y ves un versículo y quizá la respuesta esté un poquito más atrás, un poquito más adelante, pero la palabra te da toda la respuesta, ¿no? La misma palabra te da la respuesta. La misma palabra te da la respuesta, ¿no? Pero es importante estar atento qué es lo que estaba pasando, ¿no? Eran los gnósticos. ¿Y por qué? Porque estaba entrando, ahorita lo leemos. Colosas entonces fue una ciudad de Frigia, una provincia en el centro de Asia Menor. Los judaizantes se habían introducido a la iglesia de Colosas. Y si ustedes o ponen atención, hay personas que se introducen en las iglesias diciendo que son cristianos, pero no lo son. Y a veces nos cuesta trabajo entender, oye, pero esto no está, no, pues es que es Dios, no, es la misericordia, no. Entonces, ¿para qué queremos que el Espíritu Santo nos dirija? Yo no necesito ser pastor para poder tener un discernimiento, porque ese discernimiento se lo da a todos. Yo no necesito ser un apóstol, un profeta para tener ese discernimiento, ni tú lo necesitas. Esos son hombres, pero el Espíritu Santo es el que te da el mismo poder que le da al pastor, al maestro, al que tú quieras, es el mismo poder que tú tienes. El problema es que nosotros siempre nos hacemos menos. Y ya lo hemos aprendido, ¿no? Es que tú y yo no puedo. Decía el pastor muy seguido, ¿no? Es que estoy chiquito, ¿no? Es que tú estás muy pegado, más pegado con el Señor. No es cierto. Somos flojos. Y decía el pastor Laguna en una predicación, somos rebeldes. Y en un estudio decíamos, ¿no? Nos salimos del camino. Tenemos grandes problemas, ¿no? Entonces, también hubo personas que trataron de enseñar de una forma de misticismo oriental. Estaba viendo que el misticismo es el estado extraordinario de protección religiosa que consiste esencialmente en cierta unión inefable del alma con Dios por el amor y va acompañado accidentalmente de éxtasis y revelaciones. Dice doctrina religiosa y filosófica que enseña la comunicación inmediata y directa entre el hombre y la divinidad en la visión intuitiva o en el éxtasis. Fíjense, el gnosticismo, estamos estudiando, hace un lado el sacrificio de Jesucristo, hace un lado la fe, que ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Por eso dije un poquito de historia, ¿no? Entonces, Pablo escribió desde su encarcelamiento final en Roma, escribiendo les dice a los colosenses que el misticismo no tiene ningún valor y que hay muy poco valor en esos rituales vacíos y esas ceremonias que ellos hacían. Y les dice, Cristo está, y lo decimos hoy también, está por encima de todo. Y Pablo les dice que el gozo real se obtiene viviendo la vida cristiana conforme a lo que Jesús enseñó. Y es lo ¿qué se nos está enseñando en las predicaciones? La palabra. Que leamos la palabra, que aprendamos la palabra, que vivamos la palabra, que seamos esa persona que estamos predicando en casa en Jerusalén. Una vez también lo decíamos, ¿no? Y Pablo está atacando eso. Entonces, el gnosticismo era una forma de sabiduría y conocimiento secreto, fíjense. Y se enseñaba que ese conocimiento estaba reservado solamente para un pequeño y selecto grupo. No. Y si a veces nos ponemos a ver, en muchas iglesias está sucediendo esto. No, esto es para los entendidos, ¿eh? Esto es para los picudos. O aquí todavía los que no entienden, no. Y es lo que hacían ellos. Entonces, y el propósito fundamental de los gnósticos es acceder mediante la mística de los mismos y intuición al ministerio divino, ¿no? Entonces, según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe,
ni del sacrificio de Cristo. Eso es lo que estaban enseñando. Que la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo. ¿Ven cómo hacían a un lado? Ese es nuestro fundamento. Jesucristo, la fe en Jesucristo, que Él fue muerto, resucitó y ascendió a los cielos. Y luego dice, sino el que dicen, también decían que el ser humano debe de salvarse a sí mismo. Para ellos, para que ellos logren esa salvación, deben alcanzar el conocimiento o la gnosis, que es el conocimiento introspectivo de lo divino superior, que está, ellos decían, muy arriba de la fe. Puro conocimiento. Ahora, hagan memoria, o hagamos memoria, y verán que eso ya está en la iglesia. Por eso muchas veces en las predicaciones o en los devocionales se nos dicen, o sea, la palabra, estúdiala, pero vívela. Pero está sucediendo. Por eso decía Juan, eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Era esto. Parecían cristianos y se estaban involucrando y estaban diciendo, no, yo tengo mucho conocimiento y no, la fe hazla a un lado, el sacrificio, no, todo es pura concentración, puro conocimiento, es lo que se estaba metiendo. Y vuelvo a decir, analicémonos si a veces no hemos llegado a ese punto. Puro conocimiento, puro conocimiento. Ay, habla siempre de la fe. Ay, siempre lo sacas todo que orando. Por eso preparémonos. O como decía Pablo, para dar una buena defensa. No que nos peleemos, no está diciendo eso. Para que podamos decir, no, la palabra de Dios dice esto. Ya si la persona no quiere, pues ya es cuestión de ellos, ¿no? Y con Dios, ¿no? A nosotros nos corresponde decir, esto no está correcto. Aquí dice la palabra esto. Y tratar de trabajar y pedirle al Señor que nos dé discernimiento como iglesia, como cuerpo, porque les decimos siempre que somos su cuerpo y que tenemos su mente, pues que nos ayude a distinguir todo lo que está sucediendo hoy en estos tiempos. Hoy ya no podemos, bueno, pero eran aquellos tiempos, ya no existe Epafras, como se diga, con acentos, sin acento, Epafras, ya no existe, ¿no? Eso ya pasó, no. Se quieren, las iglesias hoy están tratando de judaizar. Entonces, ¿qué estaban haciendo en aquel tiempo? Estaban haciendo una mezcla entre el paganismo y el cristianismo. Y Dios nunca lo va a permitir eso. Ni en estos, ni en el pasado, ni en estos, ni en el futuro. Sed santo, porque yo soy santo. Porque sin santidad, nadie verá al Padre. No podemos engañar. Tenemos que estudiar, sí. Pero nuestro fundamento es Jesucristo. Tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que está entrando a la iglesia? Aún, ¿quién está enseñando en la iglesia? Es importante. Sigamos. Entonces, durante los siglos I y III, la iglesia fue verdaderamente acosada por esta situación, por el gnosticismo. Y para contrarrestar este falso concepto de sabiduría y de conocimiento, Pablo les enseña en Colosenses 2:3 que la verdadera fuente de toda sabiduría y conocimiento está en Cristo. ¿Qué dice Colosenses 2:3, amor? En quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ajá. Entonces dice, ¿en quién? ¿Quién es quién? En Cristo está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No hay más, no hay otro. Dejémonos sacar haces de la manga, ¿no?
Nada más está en Cristo. No es tu conocimiento, no es mi conocimiento, no es tu intuición, no es mi intuición. Es el Espíritu Santo en mi vida, en tu vida. Entonces, a grandes rasgos, el gnosticismo decía que con el puro conocimiento ya eres salvo. Ya dijimos, no necesitas la fe, no necesitas el sacrificio de Cristo, lo hacemos a un lado. Con el puro conocimiento. Está difícil, ¿no? Que esté pasando en estos tiempos y nosotros durmiendo. Nosotros durmiendo, y porque nos sabemos 2, 3 versículos, ya creemos que la armamos, ¿no? O porque damos un devocional, o enseñamos, o leemos, o estamos en el radio, o en la tele, ya la hicimos, ¿no es cierto? A mí me falta mucho. Y yo lo he reconocido abiertamente y con mucho, y a mí me falta mucho, y le pido a Dios que me dé sabiduría. Porque estar aquí es hermoso, pero a la vez es peligroso, porque estamos hablando la palabra de Dios. No estoy hablando cosas para mí, para que me chispe, ¿no? Y rápido y diga, no, no. Entonces tengamos cuidado que está entrando en la iglesia. Entonces dice en Colosenses 1:1, amor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces aquí, ¿qué está diciendo? Está haciendo uso Pablo de la autoridad apostólica con los colosenses. Este escrito dice que fue en el 60 y el 61 después de Cristo, probablemente desde Roma. Ya vimos que Colosas era una ciudad de Frigia en Asia Menor, y aunque era un importante centro urbano, había declinado ante el surgimiento de Hierápolis y la Odisea, pero se caracterizaba por un surgimiento de religiones profundas y prácticas gnósticas que estaban influenciando a la comunidad cristiana. Y Pablo aquí interviene fuertemente a contrarrestar todas estas herejías, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿por qué estamos hablando acerca del Espíritu Santo? ¿Por qué la importancia? Es muy importante. Porque sin el Espíritu Santo no la armamos. Entonces, Pablo es el medio donde el Espíritu Santo guía a la iglesia. Y el mensaje, el propósito, o el mensaje más importante que Pablo le fue dado a dar fue el mensaje de la gracia, fue el mensaje de la cruz, ¿verdad? Corintios 1:2 del FIS. No te quedas, Colosenses. Primero, No te mueves, Colosenses. Todos son Colosenses. a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Entonces aquí nuevamente aquí Pablo les da un saludo y les da una petición, ¿no? Que dice gracia y paz. Entonces, la cual ha iniciado la gran mayoría de las cartas de Pablo inician así, ¿no? Gracia y paz. Y entonces, aquí demuestra la importancia de su petición, ¿no? Y la necesidad de que la paz y la gracia permitan al hombre crecer espiritualmente y ser perfeccionado. Y se haya hecho una realidad en la iglesia, ¿no? Nosotros es lo que estamos haciendo, buscando ser perfeccionados, ¿no? Por medio de la palabra, y que tengamos esa paz, porque muchas veces tenemos cosas en nuestra mente pendientes y, y no le damos lo que tenemos que darle al Señor, ¿no? Entonces, es importante vivir. Y yo le digo a Defis muchas veces nosotros abusamos de la gracia, ¿no? De ese sacrificio, y nos salimos de la cobertura del Señor, y es como el hijo, ¿no? Al padre, ¿no? El padre le dice, no, no vayas acá, y se sale de la cobertura y le pasa algo, ¿no?
son consecuencias de mis decisiones. Y aquí Pablo nos está diciendo la necesidad de que el pueblo del Señor viva en paz, ¿no? Viva en armonía, y nosotros no lo queremos, ¿no? Nos salimos de esa cobertura, y a veces tristemente nos suceden situaciones en nuestra vida, ¿no? Y no sabemos qué hacer, y le decimos, nos acercamos a Dios y le decimos, pues, ¿qué es lo que está pasando, Señor, no? ¿Qué es lo que sucede? Pero somos nosotros mismos, porque por mucho, o a veces tratamos el evangelio, yo le digo a Delphi, ¿no? Yo lo pienso así, es algo particular, ¿eh? No, quizás esté mal, pero yo le digo a Delphi, realmente el evangelio es sencillo, predica el evangelio. El problema es que nosotros nos estamos metiendo a veces mucho en el gnosticismo. Empezamos a querer profundizar y dar, y ya cuando te ves, ya no salimos de lo que estamos dando. ¿Por qué? Porque queremos enseñar que sabemos mucho, puro conocimiento. ¿Pero dónde está la fe? ¿Por qué no salimos del fundamento? Si la palabra dice que no nos movamos de ahí. ¿Qué es lo que nos está pasando? Entonces, no tenemos que vacilar, tenemos que ser leales. Si nosotros somos leales, vamos a tener paz, vamos a vivir en esa gracia y vamos a crecer espiritualmente, porque sin paz no podemos, porque tenemos una situación en nuestros corazones y no hay crecimiento. Creemos que tenemos conocimiento o crecimiento, perdón, porque ya nos echamos unos estudios más grandes y unas predicaciones más. ¿Para qué quiero todo eso si no tengo paz? ¿Para qué quiero todo eso si le estoy diciendo a Jesús, no te necesito? Yo puedo solo. Que le estoy diciendo, la guía que tú pusiste, que es el Espíritu Santo, pues creo que le falta, ¿no? Yo necesito de él. Verso 3 de Efesios. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es estar en esta gracia, nos da la oportunidad de que oremos unos por otros, dice, ¿no? La palabra, ¿no? Y podemos dirigirnos al trono de la gracia, dice un versículo, ¿no? Sin miedo, ¿no? Entonces, no tenemos que pasar en absoluto por una clase de intermediario exterior para poder hacerlo, lo que hoy está pasando, ¿no? O por los gnosticismos que decían, no necesitas a Jesús. Tú puedes tener una relación directa con Él, no lo necesitas. No necesitas la fe, con el puro conocimiento. Y tu intuición ya la hiciste. Siempre vas a estar atento si te va a pasar algo, ¿no? ¿No es cierto? No podemos. Nuestro único intermediario es Jesucristo. Y si estamos en Cristo, tenemos entonces ese acceso al Padre. La Biblia lo dice, ¿no? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, ¿no? Entonces, también el apóstol Pablo decía que siempre oramos por todas las necesidades. Fíjense que eso me agrada, me gusta de la iglesia de esos fieles, ¿no? Es algo que no han dejado de hacer, ¿no? Y siempre se pide que oremos por las necesidades de los otros, ¿no? De todos. Y aún he oído hasta testimonios del pastor, ¿no? Que ha dicho, ¿no? A una de las personas que pues, no conocen de Dios, poderles ofrecer una ayuda, ¿no? Poderles apoyar, ¿no? Y poder ver y decirle tu necesidad, también es mi necesidad, ¿no? Porque somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra. Y decía una vez, ¿no? Sí, voy a orar, pero no la ayudas. No funciona. Una fe sin obras es muerta.
No funciona. Versículo 4 y 5, ¿cómo? A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Aquí dice tres cosas muy importantes. Habla de la fe, el amor y la esperanza. El apóstol les enseña los aspectos positivos a los creyentes, nos está enseñando también la palabra. Ellos tenían fe hacia Dios. Fíjense, la fe se apoya en hechos históricos. Está en la historia de Jesucristo. Está en la historia de su muerte. Es algo histórico. Y se basa también en el pasado. Ya pasó, por eso es historia, ¿no? Ok, lo podemos ver también en el Antiguo Testamento. Enoc, Moisés, hay muchas personas, ¿no? Que usaron su fe, la fe. Y esta fe está fundamentada en lo que habían escuchado antes. Es lo que estoy diciendo, ¿no? La historia, lo que dice la palabra, porque también es historia. Muchas cosas son historia, ¿no? El Señor entonces nos ha dejado la única opción, que es la cruz, y nos pide que creamos en Él. No hay otra opción. No es cuánto sabes. No es, perdóname, no es cuán grande está tu fe. Ay, no, no. La Biblia dice que si está de chiquita de como un grano de mostaza, el problema es dónde la depositamos, ¿no? Dice, a veces no recibes porque pides mal, porque pides para tu beneficio. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar como nos conviene. ¿Por qué? Porque si Gustavo estás pidiendo mal, porque eso no, tu oración se sale de la voluntad de Dios. Por eso no recibes. Pero yo te voy a ayudar y voy a orar por ti, voy a interceder al Padre, porque yo conozco el corazón del Padre porque soy mío. Y sé que lo que yo pida nunca se va a salir de la voluntad de Dios. Entonces, va a ser dado tu petición. Entonces, no es de que, ay, yo necesito un carro, Señor, y me lo va a dar. Yo necesito, no. Por eso no hay respuesta a nuestras oraciones, porque pedimos para nuestro provecho. Y en el verso 4, que ya lo acabamos de leer del FIS, dice que el amor que tenéis a todos los santos, y vimos que así como la fe se basa en el pasado, la fe se basa en el pasado, obviamente también en el presente, el amor se basa en el presente, es para siempre. Entonces, no tienen, fíjense, no tiene ningún sentido jactarse que tenemos una doctrina bíblica, o como ya se dice, ¿no? Es que, bueno, cada quien, ¿no? Y tenemos la doctrina sana, o sea, ¿por qué te cacareas tanto, no? ¿Para qué lo decimos si en el mismo tiempo no demostramos ese amor a tu prójimo? ¿De qué te sirve decir que tienes una doctrina sana si, no si demuestras todo lo contrario? O empiezas a encontrar faltas y defectos de ellos. Una observación, ¿no? Una cosa es que busques una falta en una persona y otra cosa es que digas, esto no está correcto. La Biblia no dice esto. Ojo, ¿eh? Porque el que empieza a encontrar faltas y defectos no, está quitando la mirada del Señor, ¿no? O sea, la mirada está arriba, ¿no? Y cuando la quitamos, me salgo de los, y empiezo a ver los defectos de fulano, sultano. Pero cuando tú dices, oye, ¿qué te parece si vemos esto? Creo que no está correcto, dice la palabra de Dios. Es querer ayudar al hermano. O que me ayuden a mí, también puede suceder, ¿no? Porque también me equivoco. Entonces, el mundo no está interesado
a que tú tengas ese enfoque de crítica. O sea, no. ¿Por qué? Porque el mundo nos observa. El mundo está viendo si nos amamos o no nos amamos, si, si verdaderamente lo que tú dices lo ejecutas, ¿no? Por eso muchos dicen, para ser cristiano y ser como tú, pues también es un paro. Yo lo sé que es un paro que buscan muchos para no querer buscar a Dios, ¿no? Pero sí nos observan. Sí nos están viendo, si estamos vigilados, en otras palabras. Somos cartas, dice la Biblia, ¿no? Somos cartas abiertas, ¿no? Entonces, bueno, si me equivoqué ahí, me ayudan, ¿eh? Pero parece que así dice. Entonces, es hipocresía considerarse cristiano y no demostrar amor por los que demostrar amor espiritualmente de todo lo que estamos hablando, ¿no? Nos hacemos hipócritas. Nos ponemos una máscara de cristiano. Vean la historia de Ananías. ¿Qué le pasó? Hoy nos ponemos muy fácil una máscara de cristiano. Le decimos, ¿qué la hice? Pero la Biblia dice que de Dios nadie se burla. Entonces, estos colosenses tenían algunas cosas buenas. Permanecían firmes en su fe hacia Dios. Sus creencias estaban apoyadas en el fundamento doctrinal apostólico, que es lo que estábamos hablando anteriormente. Y también demostraban tener amor por sus hermanos. Y en el versículo 5, también Pablo nos dice que tenían esperanza para el futuro. Otra versión, lo vimos hace rato, Delfis y yo, traduce la frase, a causa de la esperanza reservada para nosotros en los cielos. O sea, Pablo no escribió amor, esperanza, ¿vale? Tenía un propósito. En el capítulo 13 de 1 Corintios, ¿qué decíamos? Dijo, presentó estas tres gracias, estas tres cosas que vimos, pero él las enumeró en una forma un poco diferente. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿se fijan él cómo las acomodó? Colocó la esperanza en qué lugar? En el segundo lugar. Y el amor en el último lugar. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué? Porque el amor es el único que permanecerá para siempre. ¿Sí? Y ese amor, como está en el presente, se va a proyectar también en la eternidad. Eso no muere. Así que es muy importante que comencemos a demostrar en esta tierra ese amor. ¿No creen? Muchos dicen, bueno, entonces, ¿por qué no estás de acuerdo con eso? Porque también es amor decirle al hermano estás mal. Porque si yo no le digo al hermano, a la hermana algo que esté mal, a mi esposa, que esto está mal, no es amor. La estoy engañando. Estoy siendo cómplice. Decía Germán una vez en un estudio de matrimonio. Si la esposa tapa esto al esposo, te haces cómplice. Y es lo mismo. Nos hacemos cómplices. Yo no quiero ser cómplice. Aunque me dijeran, estás fuera, estoy fuera. No sales en la foto, no salgo en la foto. Pero sé que ya estoy. No quiero ser cómplice. Y diré, hermano, esto esto creo que está incorrecto. Ahí vamos a platicar. Ah, ok, a lo mejor me equivoqué, sí, perdón. Pero es mejor platicarlo. A apoyar algo que esté incorrecto y hacernos cómplices. Entonces, ahora en la primera parte, sigamos, del versículo 5 dice,
como acabamos de leer, a causa de la esperanza que os dará guardada en los cielos, es lo que dice la Biblia. Esta frase se refería a la esperanza de ser feliz. Es una esperanza de ser feliz. Tenemos que esperar con ansia esa venida de Cristo, feliz. Y muchas veces han predicado, o el pastor ha dicho muchas veces en los devocionales, ¿no? Estamos tan preocupados de que, oh, ay, es que ya el Señor va a venir. Estaba viendo que ya están diciendo, ¿no? Hay un predicador que dice que en el 2018 ya viene el Señor, que después, 28, perdón, 2028, perdón, se retractó después. Pero estamos en eso, perdidos. Y eso nos quita la felicidad. ¿Por qué? Porque nos empezamos a preocupar, ¿verdad? Luego dijo Pablo, de esta esperanza ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Que dice, ahora el Evangelio es un mensaje, como yo lo inicié, es un mensaje sencillo que Dios te pide que simplemente lo creas. Es sencillo. Lo que lo hacemos difícil somos nosotros. Y te pide que creas en base a ciertos hechos. Y yo decías cuando inicié, historia, hechos históricos. Dice que crea el mensaje en ciertos hechos. ¿Qué hechos? Cristo nació de una virgen, que realizó milagros. Él es 100% Dios, 100% hombre. Él murió sobre una cruz y fue sepultado y resucitó y ascendió de regreso al cielo. Eso es lo que nos pide el Evangelio. Es el fundamento importante de nosotros. ¿Ok? Entonces, dice también que él envió su Espíritu Santo al mundo en el día del Pentecostés para formar, ¿qué? La iglesia. Ya vimos, ¿no? Bueno, ya vimos lo del día del Pentecostés, ¿no? Y eso ya no lo voy a tomar. Y hoy Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Ahora su posición allí indica que nuestra redención ya ha sido consumada. Y se nos pide que entremos a ese descanso espiritual que Él ofrece a aquellos que vengan a Él. Estés feliz, que te despreocupes, que dejes tus cargas y Él te va a descansar, de hacer descansar. Entonces, que Cristo tiene el ministerio de intercesión presente por nosotros. Se debe a que Él intercede por nosotros. Hoy nos toca a nosotros también interceder por nuestros hermanos, por el que tenga una situación, ¿no? Que eso también se nos ha estado enseñando y enseñando y enseñando en las predicaciones y en los devocionales por medio de los pastores, ¿no? Que estemos a pendiente de la necesidad de los hermanos, ¿no? Y dice, y finalmente, que Él va a regresar a esta tierra otra vez. Y todos estos hechos que vimos forman parte de ese glorioso evangelio, de ese glorioso evangelio que el Señor nos permitió conocer a ti y a mí. Lee el versículo 6, ya casi terminamos, hoy me pasé un poquito, nunca me paso de más, pero quiero terminar. Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Pablo se esforzó, ¿no? El Señor lo llevó por muchos lados. ¿Y qué hizo el Evangelio? Llegó por muchos lados. ¿Y qué dijo? Y dio fruto. Creció. El Espíritu Santo da crecimiento. ¿Qué nos toca a nosotros? Dar fruto. Pablo dijo, y lleva fruto. Entonces, el Señor nos manda que donde se predique el Evangelio va a producir fruto. Pero permitamos que el Espíritu Santo hable por nosotros, porque dice que Él va a hablar por nosotros. O sea, dejemos de decir, yo me sé muchas palabras, bien jacarandosas y con eso vas a ver que los voy a pantalla. No, ya quitemos eso.
Dejemos que el Espíritu Santo use nuestra boca, use tu boca para que se predique el Evangelio con poder. Porque si lo hacemos sin Él, no tiene poder. Nada más llega por encimita. Y cuando habla el Espíritu Santo tiene poder y penetra con esa espada de dos filos, ¿no? Entonces, así como en ese tiempo se fue compartiendo el Evangelio, Pablo fue compartiendo, hoy nos toca hacerlo, porque es muy evidente cómo la Biblia va transformando vidas y cómo esas personas que fueron transformadas van produciendo fruto para su gloria. No es para tu gloria, no es para mi gloria, porque dice la Biblia que nosotros somos siervos inútiles, que no hacemos nada especial, sino hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que dar fruto, tenemos que preocuparnos por el que no conoce de Dios. Hoy ya nos sentamos en la iglesia y ya doy clases, ya doy esto, pero ya no predico al de afuera. Ah, pero por medio del Face le van a llegar a muchos, sí, y si no, ya te crees muy conocido. Ya te crees que ya eres más que Guillermo Maldonado, que te conoce más que Jais Luna, entonces ya piensas que así como este video ya lo van a ver 10 millones de personas. Y si no, afuera hay quienes tienen necesidad. O le predicamos, ya los dejamos. ¿Y el seguimiento que tenemos que darles, los dejamos así. Y la persona se empieza a enfriar. Ese no es dar fruto. Perdóname, ese no es dar fruto. Pararme aquí nada más y sentarme y hablar, eso no es dar fruto. Tú dirás, bueno, pero si alguien lo dice, eso es del Señor. Yo hago a mí lo que me corresponde, pero tratamos de dar fruto. Tratamos de ayudar a alguien que no conoce. Y si el Señor nos permite compartir la palabra, seguir hasta que crezca y tenga madurez. Hay que preocuparnos por el que no conoce. Y si en tu mismo casa, en tu mismo hogar, hay alguien que no conoce, háblale para que dé fruto. No te quedes estancado. No te quedes estancado, por favor. Demos ese fruto que el Señor nos está pidiendo a cada uno de nosotros. No seamos conchudos. No nos creamos porque ya tenemos un liderazgo. Eso no funciona, no sirve. Con todo respeto. Sirve que el Señor utilice tu vida, utilice mi vida para dar fruto, para que predique el Evangelio, para que hable a estas personas y vean los puntos que vimos hace rato y tengan fe, que tengan esperanza y tengan ese amor y tengan un lugar preparado como lo tiene para ti y para mí. Pero dejemos de ser conchudos. Dice, ya para terminar, dice, en Juan 15, 7 y 8 lo leo yo, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, si no llevo fruto, soy su discípulo, aunque diga que soy cristiano, aquí dice las cosas son diferentes. Si lleves mucho fruto y seas así mi discípulo. Y esta palabra también se ha dado mucho en las lecturas, ¿no? Que permanezcamos, debemos de permanecer. Y Él dará todo lo que necesitamos conforme a la voluntad del Padre, no fuera de su voluntad. Entonces, debemos de dar mucho fruto, tenemos que crecer.
Decirle al Espíritu Santo, crece en mí, fortaléceme, lléname de tu presencia, lléname de tu palabra para poder yo predicar con poder y dar mucho fruto y sea así un verdadero discípulo. Entonces, hermanos, para terminar, no desechemos el privilegio de caminar tomados de la mano de Dios. Y siempre tenemos que estar mantenidos unidos a nuestro Señor Jesucristo. Escucha tú ahí donde estás, el llamado del Evangelio. El Evangelio es Cristo, el llamado de Cristo a tu vida. Y sigue creciendo, hermano. Sigue creciendo, no nada más en sabiduría, como lo acabamos de ver en el gnosticismo, sino en el Espíritu Santo, en su palabra, dirigida por Él. Y busquemos dar fruto en todo momento para dar buenas obras conforme a la voluntad de Dios y que su nombre sea glorificado. Amén. Vamos a despedirnos. ¿Nos apoya con la oración, pastor, por favor, para despedirnos? Bendiciones, amados hermanos. ¿Cómo me escuchan? Bien, perfecto. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, te damos gracias, bendito Señor Jesucristo, por esta maravillosa enseñanza, Señor. No cabe duda, bendito Padre, Señor, que tu voluntad, Señor, quiere imperar en nuestros corazones. Tu voluntad, bendito Padre, Señor, quiere hacer cambios en nuestra conciencia, Señor. Todo a través de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas nuestros oídos atentos, Señor, nuestro espíritu atento, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo, para poder, bendito Padre, Señor, terminar de entender lo maravilloso que es comprometernos, Señor, con nuestra nueva identidad, con el hecho de saber ahora quiénes somos en Cristo Jesús, entender verdaderamente lo que significa si tú en nosotros y tu palabra en nosotros, Señor, y vivir y obrar conforme a ese entendimiento que solamente puede proceder por fe, en la esperanza, Señor, de tu salvación, Señor, y en el amor, Señor, con el cual tú pagaste nuestros pecados. Señor, yo te pido, Señor, que la bendición no recibirá ese testimonio a través de compartirle, Señor, a otros que en su momento, Señor, tienen la necesidad que algún día nosotros tuvimos, Señor, y que hemos ahora completado al conocerte, bendito Padre, Señor. Que esta palabra sea estímulo, Señor, sea también de entendimiento y conocimiento para poder, Señor, ayudar al necesitado, bendito Padre. Te damos gracias, Señor. Bendigo, Señor, a mis hermanos, Señor, Gus y Delfis, que esmeradamente, Señor, preparan su temática, Señor, y a todos los que se han conectado, Señor, quienes van llevando el seguimiento, Señor, quienes lo vieron en vivo y quienes en tu corazón tú los vas a redarguir, Señor, para que lo puedan ver por Facebook, Señor. Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, todo pensamiento, Señor, detractor, Señor, a lo que tú nos quieres mostrar y enseñar, quede cancelado en el nombre de Cristo Jesús y solamente, Señor, vivamos este maravilloso estudio, Señor, que nos lleva, Señor, a ser cada vez más, Señor, entendido, Señor, y que crezcamos más, bendito Padre, Señor, en nuestra nueva vida, en nuestro nuevo espíritu renovado, Señor, que tú, Señor, tan amorosamente, Señor, nos has concedido. Te damos gracias, bendito Padre, en el maravilloso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pues muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, que tengan bonita tarde, disfruten su tarde en compañía de su familia y compartamos el Evangelio. Amén. Me gustó mucho Bendiciones. una vez cuando la pastora nos decía, ¿no? Que cuando nos sentemos compartamos el Evangelio. Para Amén. dar. Dios les bendiga. Bonita tarde. Bonita Un tarde. abrazo, hermanos. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Bye.